Baruch Hashem, damos gracias al Eterno porque nos ha permitido gozarnos y alegrarnos con todo nuestro corazón. Amén. Le damos muchas gracias a nuestros pastores que nos dan la oportunidad de estar aquí en este lugar. Es un privilegio, una bendición. No es que seamos los mejores, no es que sepamos, es más, somos los más pequeños de la congregación. Así que le damos muchas gracias al Eterno, primeramente a nuestros pastores, y muchas gracias a toda la congregación por sus oraciones y porque nos han bendecido en grande manera. También le damos gracias a nuestros hermanos, nuestro pastor Johnny, amén, por esa palabra de bendición, nuestro hermano Irving, nuestro hermano Héctor, amén. Así que le damos la gracia y otra vez le decimos bienvenidos a todo el que ya está conectado. Así que no te desconectes porque viene palabra del Eterno. Amén. Hoy vamos a ver una parashá muy bonita, muy interesante. La parashá de esta semana, número 47. 49. Perdón, el número 49. Y se llama Ki Tetse. Quítese. Okay. Okay. Quítese, ¿qué significa? Cuando salgas. Cuando salgas. No Amén. quítese, sino cuando salgas. Amén. Esta es Baruch una Hashem. parashá que nos habla de cómo nosotros podemos relacionarnos con las otras personas. Esta parashá es la que más mitzvot tiene 74 mitzvot. Y la vamos a encontrar en el libro de Devarim, capítulo 21, a partir del versículo 10, hasta el capítulo 25, finalizando en el verso 19. Amén. Entonces, dijimos que quítese significa Cuando salgas. cuando salgas. Y las mitzvot dadas en esta parashá tienen por finalidad regular las relaciones individuales en el marco de lo familiar, lo comercial y lo social. Vamos a hablar con respecto a la vida familiar, cómo relacionarnos entre hombres y mujeres, la vida matrimonial, relación entre padres e hijos, la prevención de la influencia negativa que los vecinos de las ciudades paganas pudieran influenciar sobre el pueblo de Israel. Es una parashá muy interesante, así que hermano Benny, ¿qué le parece si comenzamos nuestro estudio del día de hoy? Sí, amén, amén. Baruch Hashem. Gracias. Gracias por esa introducción. Y bueno, yo les voy a invitar a que abran su Torah en el libro de Deuteronomio. Yo creo que ya todos deberíamos estar ahí. Deuteronomio, capítulo 21. Y vamos a empezar a leer del versículo 10 al 14. Amén. Amén. Y la palabra del Eterno dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y los entregue Hashem, tu Dios, tu Elohim, en tu mano, y tomes cautivos, y veas entre los cautivos a una mujer de bello aspecto y la desees, podrás tomarla como esposa. La traerás al seno de tu hogar, se afeitará su cabeza y dejará crecer sus uñas. Quitará su atuendo de cautiverio de sobre sí y se sentará en tu hogar. Y llorará a su padre y a su madre un mes completo. Después de eso acudirás a ella y convivirás con ella y será para ti como esposa. Y sucederá que si no la deseas, entonces la enviarás por su cuenta, pero no podrás venderla por dinero, no la esclavizarás, pues la has afligido. Palabra del Eterno. Amén. Amén. En este pasaje la Torá nos da respuesta a muchas de las pasiones que tenían los soldados cuando iban a la guerra. El corazón del soldado en el campo de batalla como que se encendía, ¿verdad? Y él veía cosas
más bonitas de lo que parecían, ¿no? De lo que realmente era. Entonces vemos como si este soldado miraba a una mujer bonita en la población del enemigo, sentía un deseo por ella. La Torá reconoce ahí que su capacidad de resistencia podría verse superada. Sí, amén. Este parashá empieza con una, digámoslo así, una historia, y habla de una mujer, ¿verdad? Una mujer que va cautiva junto con todos los hombres, mujeres y niños, pero que sobresale ahí. Pero vamos a ir poco a poquito. No sé hasta dónde vamos a llegar o si solamente vamos a ver esta parte, pero vamos a aprender algo de lo que la palabra del Eterno nos dice aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con lo primero. La lectura empieza, dice, cuando salgas a la guerra. Cuando salgas a la guerra. Ya de en sí está hablando de un ejército, de muchos soldados, de alguien que se ha preparado por mucho tiempo, ¿verdad? Para tener un confrontamiento. En esta ocasión, cuando salgas a la guerra, ¿verdad? Va a hablar de soldado. Pero para ir a la guerra, el soldado se tenía que preparar. ¿Cuándo era el mejor tiempo que el soldado se podía preparar? Era cuando había paz, cuando no había pleito con nadie, era cuando el soldado tenía que prepararse. Muchas de las veces, pensamos que como no tenemos problemas o dificultades o un país no tiene problemas con otro, deberían estar tranquilos porque no hay ninguna amenaza de guerra, ninguna amenaza que pueda destruir la paz, sino que, y así se piensa y se queda como así. Pero déjame decirte que el mejor momento de prepararse para una guerra es cuando todo está en paz. ¿Por qué? Porque uno puede ejercitarse, hacer ejercicio, aprender tácticas de guerra, aprender movimientos, ¿verdad? Planear de cómo combatir al enemigo. Entonces, si el ejército, si el soldado no se prepara para la guerra, cuando venga el momento de la amenaza, va a estar desesperado y no va a estar listo. Aquí podríamos mencionar a las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, ¿verdad? Entonces, pero ahora vamos a ver lo del soldado, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos de la Torá, de cuando Moisés estaba ahí, le estaba diciendo, te tienes que preparar, ¿verdad? No había guerra, pero se tenían que preparar. Y déjame llevarte a una cita en Segunda de Samuel, capítulo 23. Y ahí en ese capítulo narra los valientes que el rey David tenía. Capítulo 23, versículos del 3 en lo adelante. Se podría ver desde el principio, ¿verdad? Entonces, leemos así, vamos a leer desde el 1. No voy a leer todo, pero solamente quiero enfatizar los valientes soldados que el rey David tenía. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Dice, estos son los nombres de los soldados más valientes de David. José Basebet, el Tagmonita, que era el principal de los 3 más famosos. En una batalla mató con su lanza a 800 hombres. El segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodo, el Ajojita, que también era uno de los 3 más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Padamim para la batalla. Los israelitas
se retiraron. Pero aquí en el versículo 10, esto a mí me asombra, esto a mí me llena de gozo. ¿Por qué? Porque dice, pero Eleazar, dice, se mantuvo firme. O sea que el ejército se había retirado y Eleazar se mantuvo firme, dice, y derrotó a tantos filisteos por la fatiga que por la fatiga. Dice, y luego dice, la mano se le quedó pegada a la espada. Solito este soldado defendió, y la palabra dice que el Eterno dio una salvación grande en ese momento. Amén. La espada, podríamos decir que la espada del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, es que la palabra, ¿verdad? La Torá. Entonces, estos valientes, estos soldados eran la inspiración de todo el ejército de David. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar que otros soldados, de verdad, mataron a gigantes, mataron a leones, y bueno, era el ejército que el rey David tenía, bien preparado. Ahora, en el día de hoy, yo estaba buscando algo en el internet y miraba qué es lo que pasaba en Israel, con el ejército de Israel, a hoy en este tiempo. Y me encontré y decía que cuando un joven hombre, varón, tiene una edad de 18 años, no hay opción para no ir al ejército. Ellos tienen la obligación de registrarse en el ejército y pasan por muchas pruebas muy difíciles, pruebas físicas, pruebas de tecnología, pruebas de tácticas y muchas otras pruebas que ellos tienen que pasar. No tienen opción, porque cuando ellos terminan ese programa de entrenamiento, ellos, aunque sea, vamos a decir, el rango más bajo de sargento, cuando ellos terminan el entrenamiento, ellos tienen la capacidad hasta de decidir en una situación muy crítica. Por ejemplo, vamos a decir que han ido a una misión y en esa misión pues llevan sus teléfonos, llevan su GPS, llevan todo su equipo, ¿verdad? Pero en un dado caso lo pierden o no hay un mayor teniente o un general o alguien, un capitán que les dé órdenes. Estando ahí en esa situación, ese soldado con mayor rango tiene la capacidad de hacer una decisión en ese momento, ya sea de destruir al enemigo o de dejarlo libre o de abortar la misión. Cualquiera que sea la decisión que ese soldado vaya a tomar, está bien. ¿Por qué? Porque lo han capacitado. A su edad no tan adulta, vamos a decirlo así, de 22, 23 años, estos soldados están capacitados para tomar decisiones importantes. Entonces, ¿cuál es a dónde quiero llegar? Bueno, nosotros somos soldados del Eterno, amén, y debemos estar preparados. ¿Por qué estamos mirando esto acerca del soldado? Es porque más adelantito vamos a ver que el soldado, como dijo nuestra hermana, tiene muchas cosas en su vida, en su pensamiento, ¿verdad? Y en medio de esa lucha, de esa adrenalina que tienen, porque tienen que estar despiertos, mirando al enemigo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos como esos soldados, que tenemos que estar bien preparados. Ahora, el ejército, el soldado, no solamente son mandados así. Vamos a decir, oye, ya se enroló a alguien en el ejército, hay que mandarlo a la guerra. Se tiene que preparar y se tiene que aprender cuáles son las reglas
de la guerra, cuáles son las reglas, los mandamientos que se tiene para seguir adelante. Así nosotros, ¿verdad? Nosotros somos soldados del Eterno y como tales también tenemos órdenes y también en este caso tenemos mandamientos. Amén. Amén. Así que, hermano. Bueno, lo que a mí me gusta de esta porción, de cómo empieza el Parashá Ki Tetzé, es que es un Parashá que muestra mucha misericordia, Sí, amén. mucha bondad. Es una Parashá que aún en la guerra, la Torah nos habla de santidad. Sí, es cierto. Y eso es algo muy, muy bonito. O sea, somos soldados, estos soldados de Israel, hombres de Torah, temerosos del Eterno, tenían que ser diferentes aún cuando estaban en la guerra. Lo mismo nosotros. Nuestro amado Adonai dijo que estamos en el mundo, pero No somos del mundo. no somos del mundo. Y oró por nosotros. Dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. Amén. Vamos a ser guardados. Estamos aquí, pero eso no quiere decir que vamos a actuar como las demás personas. Tenemos que tener una diferencia. Tenemos instrucciones aún en tiempos de guerra. Esto me recuerda que en una porción de la palabra dice que cuando vayas a la guerra, amén, incluso antes de tomar la ciudad o el país o de derrotar al enemigo, se le tiene que hacer una oferta de paz. Uh-huh. Se le tenía que hacer una oferta de paz, ¿verdad? Si se rendía, entonces todo estaba tranquilo, eran siervos y todo. ¿Por qué? Porque el ejército de Dios, del Eterno, tiene que ser diferente de todos los ejércitos del mundo. Aquellos que no conocen al Eterno pueden hacer tantas cosas y hacer engaños y todo, pero en el ejército del Eterno es diferente. Pero mencionaste algo importante. Había instrucciones para cada cosa. Entonces, tienes una cita donde el pueblo de Israel tenía que ir y cuando iba a derrotar a los enemigos tenía que arrasar con todo, no había sobrevivientes. Amén. Pero estas instrucciones de este Parashá diferencian un poquito. Sí, hay amén. una diferencia, porque aquí sí podía tomar a una mujer, porque y en otros lugares cuando se trataba de derrotar a los enemigos, por ejemplo a las 7 naciones más grandes y más poderosas que ellos, ahí sí no tenía que perdonarle la vida a nadie. Amén, sí. En Deuteronomio, capítulo 7, le voy a dar lectura, dice: el Eterno, tu Elohim, te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Eterno, tu Elohim, te los haya entregado y tú los hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de sus naciones. De esas naciones no darás tus hijas a tus hijos. Bueno, aquí estamos leyendo que el Eterno dio una orden de destruir y matar a todo el enemigo que estaba, ¿dónde? Que estaba ocupando el territorio que era del pueblo del Eterno. Entonces, tenían que despojarlos, destruirlos, desaparecerlos, ¿verdad? Y no tenían que hacer parentesco con nadie. ¿Por qué? Porque estaban en el territorio que era del Eterno. Entonces podemos decir que las palabras con las que empieza esta porción, cuando salgas, nos van a enseñar que lo que sigue son instrucciones que se aplican solo
al territorio que está en los límites, fuera, sí, fuera del territorio. Fuera de la tierra prometida, fuera de ese territorio que había sido prometido para ellos. Y no son, no sé cómo, o sea, son diferentes a lo que tú acabas de leer ahorita. Ok, vamos a seguir adelante en la lectura. Ya vemos cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Y lo siguiente que sigue dice, y los entregue Hashem, tu Elohim, en tu mano. ¿Qué es lo que quiere decir esta pequeña porción? Y los entregue Hashem en tu mano, ¿verdad? Eso significa que el soldado tenía que pelear, que tenía que luchar, ¿verdad? Pero muchas de las veces se entiende como que, oh, Dios ha prometido que va a quitar al enemigo, que va a destruir el enemigo, y muchas de las veces pensamos como que, oh, bueno, está solucionado, no tengo que hacer nada. Yo me voy a esperar aquí, me voy a sentar en la sombrita, tomarme una soda o algo, disfrutar del día, mientras que, oh sí, Hashem, aviéntales fuego, destrúyelos. No, la palabra del Eterno dice, cuando yo te los entregue en tu mano. Pero ¿qué significa eso? Significa que el soldado tiene que levantarse e ir y pelear, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos que levantarnos. Cuando tenemos problemas y dificultades, no solamente decimos, oh, tú has prometido, Eterno, que me has de salvar y me has de quitar este problema. Ok, y no siquiera oramos, ni siquiera estudiamos la palabra del Eterno, ni siquiera hacemos nada. No. Eso no es lo que dice aquí. El Eterno prometido que nos va a entregar a nuestros enemigos en nuestras manos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Entonces, no vamos a estar esperando a que el Eterno haga todo el trabajo. En Éxodo 14:14 dice, y que Hashem destruya a todos tus enemigos. A todos nuestros enemigos. Pero eso, como le dije, no significa que nosotros vamos a estar ahí quietecitos, amén, que vamos a estar quietecitos y esperando que el Eterno haga todo el trabajo por nosotros. No, al contrario, nosotros tenemos que tomar la iniciativa para hacer el trabajo. Amén. Así que, hermanos, ahí en el chat pongan y digan, yo soy soldado. Yo soy parte del ejército del Eterno, del Dios poderoso. Amén. Así que vamos a seguir adelante en la lectura y vamos a ver otra cosa bien importante. Dice, y Hashem tu Dios los entrega en tu mano, dice, ¿a quién? Cautivos. Amén. Cautivos, y luego dice, entre los cautivos, veas una mujer de bello aspecto y la desees, podrás tomarla como esposa. Una cosa importante ahí es que nosotros lo estamos leyendo desde en una mente griega. La mente hebrea escribe y lee diferente. Por ejemplo, tenemos este libro, ¿verdad? Para nosotros, podríamos pensar que se abre al revés, pero se está abriendo en la forma correcta. Exactamente, sí. Nosotros abrimos un libro de la manera diferente. Entonces, la mente hebrea lee y escribe diferente. Lo aquí dice, cuando veas. Aquí en el versículo 11. Y entre los cautivos a una mujer de bello aspecto. Y la desees, podrás tomarla como esposa. Sí. Entonces, no es que la iba a llevar y se iba a casar de inmediato. Si nosotros vemos la forma de la mente hebrea, cómo se lee, vamos al principio del libro, en Bereshit, y dice, en el principio, nosotros leemos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Amen, pero sí. en hebreo,
diría, en el principio Dios creó. Amén. ¿Sí? Nosotros leemos en la versión del 60, o en esta versión, dice, Amén. en el principio, mira, ya lo quiero abrir como la Torah, ya lo quiero abrir. Definitivamente la costumbre y las culturas se han arraigado en nosotros. Así que tenemos que cambiar todo eso. Una versión dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y aquí dice, en el principio creó Dios. Entonces pareciera que está fuera de orden, pero es la manera correcta. Es lo mismo que pasa con ese versículo. No es que la iba a tomar y inmediatamente se iba a casar con ella, sino que iba a haber un proceso, ¿cierto? Sí, un proceso muy grande. Pero antes de ver el proceso, en primer lugar, bueno, estamos hablando de que el soldado es del pueblo del Eterno, de Elohim, ¿verdad? De Yahweh. Este soldado sabía que había un solo Dios. Este soldado conocía los mandamientos. Este soldado conocía la Torá y conocía incluso este mandamiento que se está dando aquí. Dice, ya leímos este versículo de Deuteronomio 7, de 2 y 3, que dice que no tomarás a sus hijas para tus hijos, ni darás tus hijas a sus hijos. Amén. Él sabía que estaba prohibido por Hashem, por el Eterno, por su Elohim, que no debería de casarse. Entonces, pero aquí lo está permitiendo. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el Deuteronomio, capítulo 7, versículo 4, Hashem le está advirtiendo de que las mujeres paganas podían hacer que el hombre de Dios adorara a dioses paganos. Aquellos dioses que las mujeres, es lógico, son enemigos del pueblo de Dios. Si la toman por esposa y si esa mujer no se convierte totalmente a las leyes del pueblo de Dios, entonces va a ser un grande problema, y va a inducir a estos hombres a la idolatría, que es la mayor abominación que puede haber en contra de nuestro eterno y poderoso Dios. ¿Verdad? En la guerra de todos los días, todos nosotros somos atraídos de algo, de algún pecado que vemos. Pero miremos lo que dice en Santiago capítulo 1 y versículo 14. Dice, se lee así, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es tentado y seducido. Entonces, estamos viendo que aquí este soldado podría estar atraído por una mujer, y lo dice ahí, de bello aspecto. Pero nosotros, por ejemplo, como creyentes en Yeshua HaMashiach, como ya como pueblo de Dios, como parte del pueblo de Dios, nosotros en este tiempo también podríamos ser atraídos, ¿verdad? De nuestro propio concupiscencia, de nuestro propio pensamiento, podríamos ser atraídos de alguna cosa, de algún pecado. ¿Verdad? En lo que leímos, dice que si la deseas, ¿verdad? Nosotros podemos desear alguna cosa que vemos muy bonito, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado. Ahora veamos un poquito acerca de cómo esas mujeres en el tiempo de guerra estaban muy hermosas. Bueno, ahí tendríamos que ver un poquito el trasfondo cultural de lo que pasaba. Recordemos que esta
eh, es una comunidad en su mayor parte agrícola, o sea, que requiere de una mano de hombre para que pueda laborar en esas actividades pesadas del campo. Los hombres eran los que trabajaban duro y la mujer era la que se quedaba en casa. ¿Por qué en tiempo de guerra la mujer se tenía que arreglar tanto? Porque solo tenía dos opciones. Si a ella le mataban a su padre, si era soltera, o a su esposo, si era casada, ella iba a quedar totalmente desamparada. Sí, así es. Iba a tener dos opciones. O prostituirse, o venderse como esclava, o mendigar. Entonces, para prevenir esa situación y asegurarse un futuro, ¿qué hacía ella? Ella se arreglaba de lo mejor, se ponía una ropa seductora para así atraer la atención de los soldados, que seguramente iban a llegar a su casa y van a matar a todos los varones de ese hogar. Y entonces ella se iba a ver desamparada. Tenía ella que de alguna forma asegurarse de no quedar digamos, en la calle. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el intento original de Adonai en este pasaje? ¿Por qué la Torah nos deja esta información de que el soldado va a llegar y va a ver a una mujer bella y tal vez la pueda desear para que ella sea su esposa? Sí, amén. Estas mujeres, e incluso los padres de estas mujeres de las naciones paganas, ellos invertían, vamos a decirlo así, que dinero, tiempo, para que asegurarse de que en tiempo de guerra sus hijas estuvieran muy hermosas, ¿verdad? Y era algo espectacular. ¿Te imaginas? Mientras los hombres están ahí preparándose para la guerra, las mujeres ahí sentadas enfrente del espejo, peinándose, pintándose, poniéndose su mejor vestido seductor, su minifalda, tacones, no sé. Me imagino que hasta la mujer más fea era una belleza en ese tiempo. ¿Por qué? Porque tenían que llamar la atención del soldado, ¿verdad? El soldado en su euforia, en su adrenalina, matando gente, Yo creo que cuando entraba a un hogar y destruía ahí todo, yo creo que no se fijaba de la mujer que estaba ahí, ¿verdad? Y la mujer ahí parada, mírame. No, pero el soldado ya cuando había terminado la guerra, cuando estaba más tranquilo, cuando ya llevaban los cautivos, entonces de repente se le abrían los ojos y le decía, oye, mira, aquella mujer, esta me la llevo yo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque aquella mujer se había arreglado muy bonito para llamar la atención, por las razones que ya escuchamos. ¿Amén? Entonces, sigamos en la lectura, y en la lectura dice así, dice, podrás tomarla como esposa. Ya dijimos que esto es un caso de leerlo al revés. ¿Amén? No era que la iba a tomar de esposa ya luego, sino que había que tener un proceso para que este soldado se casara con esta mujer y fuera su esposa. Tenía que tener un proceso de 30 días. Ahora mira, lo que dice el versículo 12, dice, la traerás al seno de tu hogar, se afeitará su cabeza y dejará crecer sus uñas, quitará su atuendo de cautiverio de sobre sí y estará en tu hogar. Llorará a su padre y a su madre un mes completo. Después de esto acudirás entonces a ella y convivirás con ella y será tu esposa. Antes de que este soldado pudiera tocarla a esa mujer, que fuera su esposa, esta mujer entraba en un proceso.
en un proceso bien duro, muy difícil, incluso humillante. Pero recordemos que ella era una enemiga, ella era del pueblo enemigo y era una pagana. Ella no conocía los mandamientos, ella no conocía a Elohim, a Hashem, no conocía a Yahweh como el único Dios verdadero de Israel, no conocía la Torah, no conocía las costumbres, no conocía la purificación. Entonces tenía que entrar en un proceso de 30 días y empieza con cortándose el pelo. Cortándose el pelo. ¿Por qué el pelo? Porque el pelo, el cabello para la mujer es como la corona que Hashem puso sobre nosotros. Es nuestro velo, es lo que enmarca nuestro rostro, lo que de cierta manera nos da hermosura. Si has notado los casos de mujeres con cáncer, Sí. cuando están en su proceso de quimioterapia, uno de los momentos más difíciles para ellas es cuando el cabello se les empieza a caer. Cuando ellas tienen que tomar la máquina y afeitarse, entran en un tiempo de depresión. Depresión, sí, ¿Por qué? correcto. Porque se miran al espejo y ya no ven a aquella mujer fuerte, bonita, porque algo de ellas se quitó. Pero vamos un poquito más profundo. Estamos hablando en el tema superficial, natural, físico, pero el cortarse el pelo aquí implica algo más profundo. Sí, amén. ¿Quién se cortaba el cabello? Si nosotros vamos a el libro de Levítico, en el capítulo 14 y en el versículo 8, vamos a ver que el proceso que tenía que pasar una persona que estaba con problemas en la piel o con lepra. Tenía que pasar un proceso de purificación. Sí. Y Levítico 4:8 dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo. O sea, se tenía que quitar todo el pelo. No sabemos que la lepra espiritualmente tipifica el pecado. ¿Qué es lo que tenía que hacer esta mujer? Tenía que purificarse, tenía que quitar su pecado. Esta mujer, de cierta manera, nos está representando a nosotros. Cuando nosotros llegamos a conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y queremos entrar en convenio con el pueblo de Israel, con ese Dios poderoso, tenemos que entrar en un proceso de purificación, como lo hizo la mujer. Sí, amén. ¿Cierto? Lo segundo que tenía que hacer esta mujer era cortarse las uñas, dejarse crecer las uñas. Dejarse crecer las uñas. Lo siguiente, la vestimenta. Mira, imagínate solamente, esta mujer venía más bonita que una Miss Universo, Sí. ¿ok? Porque se había arreglado lo mejor que podía. Y ahora entra en un proceso bien difícil. Quitarse el pelo, definitivamente ella no era la misma. Ya no se parecía a una mujer bonita. Al quitarse el pelo parecía hombre. Exactamente. Ahora, dejarse crecer las uñas. Aún más, se empieza a desfigurar. Y esto era por un espacio de 30 días. Ajá. Lo que sigue es que tenía que quitarse el vestido. Dice en la lectura, dice que se quitará su atuendo o su vestimenta de cautiverio. ¿Cómo era la vestimenta que ella traía? Era una blusa bien bonita, con mucho escote, tal vez con cristales, o no sé, me imagino eso. Una ¿verdad? vestimenta llamativa, una vestimenta que la hacía ver a ella sensual y deseable. Entonces tenía que cambiar eso. Tenía que quitársela y ponerse algo más decente, digámoslo así. Ajá. Incluso tal vez no sucia, pero tal vez una ropa que no estaba tan lujosa.
como esa, no Bueno, tan llamativa. se tenía que pues, despojar de su se tenía- vestido. exactamente. El sí. vestido nos está hablando de la identidad, lo que ella era, lo que ella vivía, lo que ella fue. Si nosotros vamos al libro si vamos a la segunda parte del libro, en el Brit Hadashah, y miramos el libro de Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 22, Efesios 4:22, vamos a ver que la palabra nos habla de que debemos de despojarnos del viejo hombre. Efesios 4, capítulo 22, y dice, en esta versión dice, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. El 23 dice, pero renuévense en el espíritu de su mente. Vístanse en el nuevo hombre que ha sido creado a la semejanza de Elohim en justicia y santidad de verdad. Amén. Tenemos que despojarnos de ese vestido, de esa pasada manera de vivir. Y esto va muy bien con la mujer, porque ella era, como tú dijiste, era del pueblo enemigo. Era Sí. una mujer extranjera que no conocía al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que tenía otros dioses, otra cultura, un estilo de vida totalmente diferente a lo que la Torah estableció para el pueblo de Israel. Sí, así es. Al cortarse el cabello, al dejarse crecer las uñas, al quitarse su vestido bonito, ¿cómo crees que esa mujer se vería? Ya no se vería bonita. Ya no se veía atractiva al ojo. Empezaba a transformarse en algo diferente. Entonces, esto era por 30 días. Ahora, ya no tenía maquillaje, ya no se veía bonita. Ahora, ya aún más que eso, tenía que llorar. Y estaba en lágrimas. ¿Te imaginas? Era un proceso, yo me imagino que muy traumático, muy de aflicción, doloroso, ¿verdad? Pero era una prueba que ella tenía que pasar por 30 días. ¿Cuál era el propósito de estos 30 días? Preparación. Para que la mujer, tenía que moldear primero su carácter, tenía que conocer al Dios de Israel, tenía que guardar los mandamientos, tenía que involucrarse en el pueblo del Eterno, en el pueblo de Israel, y conocer también las purificaciones, cómo tenía que purificarse. Ahora, Es lo mismo que hizo el Eterno con el pueblo de Israel cuando él salió de Egipto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿qué tuvo que hacer? El Eterno le dio un mes de proceso en el desierto. Sí, lo pasó por las aguas amargas. Uh-huh. Le dio tiempo para deshacerse de su pasado en Egipto. Lo probó 3 días antes de entregarle la ketubá de las bodas. Y en la Torá dice que le ordenó a bañarse, le ordenó a limpiarse. A lavar sus ropas, sí, a cambiar su apariencia, a purificarse. Y después le preguntó si aceptaba obedecer sus mandamientos. Amén. ¿Y qué fue lo que contestó? Haremos y obedeceremos. Y obedeceremos. Así como todo Israel casa integral. Escuchamos los mandamientos y ¿qué decimos? Haremos y obedeceremos. Ahora, ya vimos que esta mujer se puso fea. En una sola palabra, se puso fea. Uh-huh. A los ojos de este soldado que la tenía en su casa. El soldado estaba pendiente ahí. ¿Por qué? Porque era un propósito, ¿verdad? De purificarse y de enseñarle. Pero
¿Para quién era el proceso? ¿Para quién era el proceso? ¿Para la mujer ¿O para el hombre? o para el soldado? ¿Para quién era Es el una proceso? pregunta. A ver, hacemos la pregunta. ¿Para quién usted cree que era el proceso? ¿Era para la mujer o era para el hombre? ¿Era para el soldado? La mujer tenía que aprender muchas cosas. Ya dijimos, la Torá, los mandamientos, Hashem es el único Dios, el Shema, la purificación y todo eso. El soldado, miremos, que el soldado era del pueblo de Dios. Sí. El soldado era una israelita. ¿Qué quiere decir eso? Que el soldado sabía los mandamientos. Que el soldado sabía que no se podía casar con esa mujer. Que el soldado sabía que Hashem era el único Dios verdadero. Entonces, ¿para quién era el proceso? Si pueden ahí en el chat contestar, yo pienso que era solamente para él, para ella. ¿Para quién es el proceso? Dijimos que el soldado es del pueblo de Dios. Ya dijimos que la mujer viene de una nación pagana. Ahora, yo sé que el Eterno en un día puede hacer cosas maravillosas. En 30 días puede hacer que una persona cambie totalmente. Pero también depende de la persona. Claro. Amén. Si la persona no pone de su parte, el Eterno no puede hacer absolutamente nada. Esta mujer tenía que cambiar su carácter, sus costumbres, a lo que ella estaba acostumbrada a hacer. Eran muy diferentes de lo que el soldado estaba acostumbrado a hacer. Amén. Totalmente. Entonces, vamos a seguir aquí. El proceso de los 30 días. Y miremos, antes de seguir adelante, miremos lo que dice al último. ¿Qué versículo? La porción última del capítulo 14. Dice, y sucederá que si no la deseas, después de los 30 días, amén, ¿qué va a hacer? Entonces la enviarás por su cuenta, pero no podrás venderla. Ok, antes de llegar ahí, vamos a ver que el proceso de conversión o el proceso de la mujer tenía que hacerse para ver si ella entraba totalmente en pacto con el Eterno. Amén. Pero también esos 30 días servían para que el soldado pudiera pensar claramente qué es lo que tenía que hacer. ¿Cuál era su decisión al final de todo este proceso? Recordemos que se la trajo porque la miró muy bonita, muy hermosa. Pero en este proceso la mujer ya no está bonita, ya no está preciosa, ya no es la Miss Universo que él vio allá cuando venía con los cautivos. Por eso Adonai pone ciertos obstáculos en la vida del soldado. Sí, ¿Para qué? Para calmar sus hormonas. Amén. Sí. Y para prevenir, para que él fuera en su ambición, en su lascivia, fuera a abusar de ella y la fuera a violar. Recuérdense, aún en la guerra, el pueblo de Israel tenía que ser diferente a las naciones. El soldado israelita tenía que mostrar un carácter de ética digno de Adonai. Él no podía comportarse como cualquier otro soldado de las otras naciones que llegaban a combatir una ciudad, solo tomaban a las mujeres y abusaban de ellas y luego simplemente las abandonaban. O sea, entonces Adonai tenía que poner obstáculos en el camino para que el soldado no cayera en esa lujuria, no cediera a esos deseos carnales de lujuria. El padre sabe, dice, que una mujer es una parte delicada que tiene que ser guardada, cuidada y protegida. Sí, amén. Entonces, por eso uno de los requisitos era el de cortarse el pelo y todo ese proceso. Amén. Yo quiero leer un comentario que está aquí, muy interesante y que nos puede aclarar aún todavía algunas dudas si es que las tenemos, ¿verdad?
Dice así, en la frase que dice, la mujer de bello aspecto. En este pasaje, la Torá da respuesta a las pasiones que a menudo se exacerban en el corazón de un soldado en el campo de batalla. Si el combatiente divisa a una mujer entre los cautivos de la población enemiga y siente un deseo irrefrenable por ella, la Torá reconoce que su capacidad de resistencia podría verse superada, en vez de dejar la puerta abierta a pecados que podrían conducir a una contaminación espiritual aún mayor. La Torá ofrece una salida para que este soldado cuya lascivia se ha encendido pueda satisfacer sus deseos para que se calmen antes de que provoquen un daño peor. Aquí este comentario dice que lascivia, y lascivia es un pecado, ¿verdad? Y decíamos que a veces nosotros somos atraídos por algo que nos brilla y se mira muy bonito, ¿verdad? Entonces, esto nos aclara muchas dudas. Ahora, podrías preguntarte, entonces, si estaba prohibido, si el soldado no podía tomar una mujer, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué incluso Dios le está dando mandamientos al soldado qué hacer en el tiempo de guerra? Porque Yahweh está guardando tanto la vida de la mujer como el corazón del hombre. Al final de esto nosotros nos damos cuenta que Yahweh está creando una regla para prevenir una violación y asegurarse que hay un protocolo que seguir. Antes de tomar una esposa, hay un protocolo y va más profundo de lo que pudiéramos llamar amor a primera vista. Sí, correcto. Hay un protocolo que seguir. Yahweh establece sus reglas para prevenir que el corazón del hombre se desvíe. Yahweh establece un protocolo para prevenir que las mujeres sean violadas y abusadas y abandonadas. Y Yahweh establece un protocolo que hay que seguir antes de decir, ella me gusta y me caso. O sea, va más allá. Antes de hacer una decisión. Antes de tomar una decisión, exacto, esa es la palabra. Antes de tomar una decisión precipitada. Ahora, como dije, puedes estarte preguntando, ¿por qué entonces está permitido? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Elohim permite que pasen estas cosas? Bueno, ahí quiero decirte esto, que hay dos cosas. Una es la voluntad absoluta del Eterno, de Adonai, y la otra es la voluntad permitida de Adonai. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, te voy a poner dos ejemplos que están en la palabra del Eterno. Una está en Génesis capítulo 2, versículos 22 y 23. Y ahí nos habla de cuando Adonai le dio la mujer, la varona, al varón. Y fijémonos, en la voluntad absoluta del Eterno, Elohim solamente hizo una mujer. Nosotros, los hombres, tenemos muchas costillas. Ajá. Pero Hashem solamente le sacó una costilla a Adán y le hizo una mujer. Si la voluntad del Eterno hubiera sido que el hombre tuviera 5 mujeres, 10 mujeres, hubiera sacado todas las costillas y le hubiera dicho, mira Adán, aquí tienes 5 mujeres, 3 mujeres, si una no te sirve, pues no hay problema, aquí tienes más. El repuesto. Pero no, la voluntad del Eterno es que el hombre tenga una sola mujer. Amén. Como ayuda idónea, que ese fue el propósito del Eterno. Con una mujer nos complementamos, con 2 nos arruinamos. Bueno. Así que tengamos en cuenta eso, ¿ok? Repite esa frase, con una mujer, ¿cómo? Con una mujer nos complementamos y con 2
nos arruinamos. ¿Por qué? Porque el Eterno solamente nos dio una mujer. Solo una costilla le sacó a Adán. ¿Ok? No le hizo 2, no le hizo 3, no le hizo 4, no le hizo una docena. Entonces, esa es la voluntad absoluta del Eterno. Ahora, la voluntad permisiva de Adonai es esta. Y vamos a ver un ejemplo que está en Génesis capítulo 16, versículo 1 en adelante. Génesis ¿Ok? 16. Del versículo 1 en adelante. Okay. Dele lectura, hermana, para darnos una idea más grande, más amplia. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: he aquí que el Eterno me ha impedido tener hijos. Te ruego pues que te allegues a mi sierva y quizá yo pueda así lograr hijos. Amén. Ahí está bien. Y Abraham fue bien obediente. Y Abraham obedeció. Sí. Ahora, si nos damos cuenta, bueno, nosotros todos sabemos el proceso de Abraham. Y cuando Dios llamó a Abraham, Elohim llamó a Abraham, le prometió: tú vas a tener un hijo, ¿verdad? Pero ellos empezaron a ver que se ponían más viejitos, más grandes, más ancianos. Y ¿dónde está mi hijo? Sarai empezó a preocupar. No, si tú ya estamos viejos, tú ya estás viejo, ya no vamos a poder tener hijos. Mira, aquí está mi sierva, que es jovencita, entonces tal vez yo tenga un hijo de ella. Y Abraham, dice la escritura que Abraham obedeció. Y Abraham obedeció. Ahora, la palabra de Sarai. Así dice. Ahora, la voluntad del Eterno era de que la descendencia de Abraham iba a ser de él y de Sarai, su esposa. No era de él y de otra mujer. Ahora, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué? A lo mejor vamos a buscar una respuesta aquí y a lo mejor no la encontramos, pero la idea es esta. Dios no nos hizo monitos de cuerda. Dios no nos programó para ser obedientes como robots, más bien como robots, sino que Él nos hizo con libre albedrío. Amén. Podemos decidir obedecer o no obedecer. Mismo la palabra del Eterno dice que en Deuteronomios capítulo 30, versículo 15, dice: he aquí, yo pongo el camino del bien. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Devarim 30, 15. Y también pongo el camino del mal. Pero luego dice: pero yo te digo, toma el camino de la vida. ¿Quieres que Dele lectura, por favor. Mira, oh Israel, que hoy he puesto ante ti la vida y el bien, también la muerte y el mal. Si haces lo que te ordeno hoy, andando en los caminos del Eterno tu Elohim y cumpliendo sus mandamientos y preceptos, vivirás y te multiplicarás. El Eterno tu Elohim te bendecirá en la tierra a donde vas para heredarla. Amén. Pero si tu corazón se desvía y en vez de escuchar la voz del Eterno, te postras ante otros dioses y los sirves, declaro que de seguro pereceréis. No prolonguéis vuestros días en la tierra que vas a heredar allá en el Jordán, pasando el Jordán. Pues hoy, por testigos contra vosotros, al cielo y la tierra, de que os di para escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y os exhorté a escoger la vida para ti y tu simiente. Amén. Para vivir. Ahora volvemos otra vez a la pregunta y ya vamos a ir terminando. ¿Por qué permitió esto? El Eterno sabe y lo declaró
cuando vino el diluvio, cuando estuvo Noé. Él dijo, definitivamente el hombre es pecador. Su pensamiento es de continuamente pecar. Y dice, no contenderá mi espíritu con él para siempre. ¿Y qué hizo? Destruyó con el agua a todo ser viviente. ¿Por qué? Porque era desobediente. El Eterno sabía que aún siendo pueblo de Dios, podían tener estas situaciones. Este soldado podía haber visto la mujer más hermosa y dijo, no, yo me la llevo. En la euforia, en la adrenalina, en los deseos de estar solo, en los deseos de la carne, ¿verdad? Podía hacer algo así. Entonces le da 30 días para que vea cómo la mujer se pone después de los 30 días y para que él piense correctamente y haga la mejor decisión. He aquí, yo pongo el bien y pongo el mal, pongo la vida y pongo la muerte. En otra versión dice, he aquí, yo pongo la vida y la muerte, pero yo te digo, escoge pues la vida. Escoge la vida. Pero a veces nosotros estamos distraídos o estamos tan eufóricos que no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, el proceso era para la mujer, pero también servía para que el soldado pudiera pensar claramente. Ahora, como ya leímos en Santiago, que dice que no somos atraídos, sino por nuestra propia concupiscencia. La concupiscencia de la carne, de los ojos, de los deseos, de los pensamientos, todo está ahí todavía. Por eso es que el soldado se entrena todo el tiempo. Hashem nos da el entrenamiento completo. Tenemos la Torá, tenemos sus mandamientos, tenemos sus ordenanzas, sus preceptos, y Él mismo nos dice, si quieres que te vaya bien, obedece. Pero si quieres desobedecer, te va a ir mal. Él está poniendo un anuncio de advertencia en nuestras vidas. Ahora, vamos a aplicarlo a nuestra vida ahora y vamos a decir esto. Por ejemplo, nosotros, como seres humanos, ¿cuál es la mujer bonita que podemos ver? Puede ser un chisme, puede ser la mentira, puede ser robar, puede ser agarrar cosas que no me pertenecen, puede ser alguna de esas cosas la mujer bonita en nuestros tiempos, ahora mismo nosotros. También puede ser una oferta de trabajo. Puede ser, imagínate que estás trabajando 20 horas a la semana, no te es suficiente para mantener tu familia de 8, para cumplir con los compromisos financieros de la casa, y viene alguien y te ofrece un trabajo, pero ese trabajo está en otra ciudad. En otro estado. En otro estado, lejos de tu hogar. Pero el sueldo es el mejor sueldo que en tu vida pudiste haber soñado. 3, 4, 5 veces más grande que el que tienes ahora. Con todas las horas que necesitas, es más, ni siquiera necesitas tantas horas para tener tu buen salario. Es una oferta muy buena, es una mujer muy atractiva. Muy atractiva. Muy atractiva. Señor. Y en la necesidad que estás pasando financiera, lo primero que podrías contestar es sí, tomo el trabajo. No importa que sea en otro estado, no importa que sea en otra ciudad, no importa que yo tenga que regresar a mi casa solo los fines de semana. Y se toman decisiones apresuradas, sin contemplar todo lo que pueden implicar. Entonces, ¿cuál es el sentido cuál es la aplicación práctica, la aplicación que nosotros podemos tomar de estos 4 versículos? El principio más obvio es que Adonai nos está diciendo que no debemos de tomar decisiones en el calor de la batalla, cuando la pasión de la emoción está ardiendo. Nosotros podemos despertarnos una mañana y encontrarnos al otro lado de la mesa, de cama, a una mujer calva y decepcionarnos completamente.
de haber tomado esa decisión del buen trabajo. Sí. Sin pensar en lo que se expone el varón lejos de su casa y en lo que se expone la mujer estando sola en su casa, sin su esposo, quien la cuide, quien la protege, quien la aconseje, quien esté con él. Muchas veces el enemigo trata de tomar ventaja de situaciones en las que nos pone bajo mucha presión económica, presión entre amigos, presión en el trabajo, presión en el matrimonio. Estos son las veces cuando la batalla está en su mayor fuerza, en su mayor fuego. Es cuando nosotros estamos más vulnerables a las sugestiones que el enemigo nos pueda presentar. Si él se puede aprovechar de un acto de temor, de un acto de pasión, de presión, él puede causar que algo nos pueda parecer muy atractivo y no lo pensemos dos veces, sino que simplemente tomemos la oportunidad en ese momento, porque nos dicen, oportunidades como estas solo una vez en la vida, la tienes que tomar, y la gente nos presiona. Hoy se está viendo mucho una oportunidad de negocio donde te piden invierte tanto dinero y tú vas a ganar los miles de dólares y te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, te vas a ir a viajar a Europa, vas a conocer el mundo, y nos pintan un panorama muy bonito de gana dinero fácil. Invertimos tiempo, dinero y esfuerzo y tomamos decisiones sin consultar con Adonai. Tenemos que mirar estos momentos quitándoles el cabello. O sea, tenemos que verlos en el peor de los casos. Esa oportunidad de trabajo hay que quitarle el cabello para que se vea fea. Hay que mirar los contras, no solamente los pros. Hay que mirar todos los problemas que me puede ocasionar. Personalmente, en mi vida de matrimonio, con mis hijos, tengo que afectar totalmente toda propuesta que se me presente antes de tomar una decisión, porque no solamente estoy poniéndome yo en riesgo, sino estoy poniendo a los que están cerca de mí. Tengo que sacarme a mí mismo, removerme de la situación, de toda esa emoción, de toda esa ansiedad, estrés, tal vez dolor, y mirar qué hay detrás, mirar las cosas en blanco y negro. Cuando nos removemos y quitamos toda la distracción y toda esa belleza, ¿qué queda? Cuando tú pones agua a hervir, pones la olla con agua en la estufa y ella está hirviendo, ¿qué pasa en el momento que tú tomas esa olla y la pones a un lado? La temperatura va a bajar y el agua se va a calmar y se va a bajar. La temperatura va a bajar. Tenemos que removernos de esas situaciones que nos ponen contra nuestras propias emociones y nos quitan la sabiduría de tomar una buena decisión. Las emociones tienen que calmarse antes de que podamos pensar claramente. También nos está dando instrucciones a la gente joven. Antes de casarte, piénsalo bien. Porque muchos piensan estar enamorados con alguien sin mirar todo lo que implica el matrimonio. Hay que llevarlo con calma. Sin conocer a la persona. En sí, concluyendo, lo que nos enseña aquí es no tomar decisiones precipitadas, decisiones apresuradas en el momento que tengamos que decir sí o no. Y en el calor de la guerra. En el calor de la guerra, ¿verdad? En la guerra de todos los días, cuando somos atraídos por esa belleza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para nosotros podía ser algo muy bonito, muy hermoso, algo que nos está llamando la atención. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer el soldado por último? Dice, y sucederá que si no la desees,
entonces la enviarás por su cuenta, pero no podrás venderla por dinero, ni la esclavizarás. Ahora, ¿algún pecado podríamos casarnos con un pecado? Fíjese que a veces estamos casados con un pecado y ni siquiera lo hemos visto, porque estamos ahí casados, ¿verdad? Entonces, esos 30 días sirven para que nosotros podamos pensar y hacer la decisión correcta. ¿Sí? Hashem nos ha proveído de las armas espirituales que necesitamos. En 2 de Corintios, capítulo 4 y 6, en una parte dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Amén. Entonces, concluimos con esto. Este mandamiento es muy importante para nosotros, los del pueblo de Dios. Porque si somos atraídos, como dice Santiago, por nuestra propia concupiscencia, y estamos ahí. Yo escuché alguna vez que decían que no podemos evitar que los pájaros vuelen por encima de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, ¿verdad? Pero sí podemos evitar que hagan nido. En otras palabras, no podemos evitar esos pensamientos que vienen a nuestra mente, esos pensamientos a veces depravados, a veces que piensan en un pecado, que están planeando algo indebido, algo indecoroso, algo que ofende al Eterno. A veces no lo podemos evitar, pero en el versículo 6 de 2 de Corintios dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Entonces, no estamos solos. Tenemos los mandamientos, tenemos la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer y pedirle al Eterno que nos dé discernimiento cuando tengamos que hacer una decisión muy, muy delicada e importante. Así es. La parte Amén. de aplicación para nuestra vida es muy, muy importante. La Torah nos deja estipulado cómo debemos de comportarnos aún en la guerra, la santidad aún en la guerra. La Torah nos deja establecido cómo debemos de relacionarnos con otras personas. La Torah nos deja estipulado un protocolo para todo. Y todo está aquí. Es nuestra responsabilidad mirar, indagar la Escritura y ver qué es lo que el Eterno tiene puesto ahí para nosotros. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuál es su propósito para nosotros? ¿Amén? Sí, Baruch Hashem. ¿Cuántos pueden dar gloria al Eterno? Porque su palabra es fiel, es viva y permanece para siempre. Amén. Vamos a ver otro pasaje más en el capítulo 22 y versículo 6. Amén. 6 y 7. Devarim 22, 6 y 7. Póngale cuidado acá porque este es un tema que tocamos hoy en la clase con los jóvenes. Sí, amén. Y a mí me llamó mucho la atención. Nuestra hija nos preguntó sobre este tema. Ella me dijo, yo no entendí esta parte. ¿Qué relación tiene el honrar a mis padres con Devarim 22, 6 y 7? Con unos pajaritos. ¿Qué relación hay entre el cuidado con los animales y honrar a padre y madre? Bueno, leámoslo y averigüemos. Amén. 22, 6 y 7. Léelo. Dice así, dice, si se presentare un nido de aves ante ti en el camino, en cualquier árbol o en el piso, polluelos o huevos, y la madre se posa sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás a la madre con las crías.
Ciertamente alejarás a la madre y tomarás las crías para ti, para prodigarte beneficio y que prolongues tus días. Amén. Entonces, la paracha, dijimos que tiene 74 mitzvot, 74 mandamientos, más o menos. Y esta es una mitzvah que se llama Shlua Hakam, dejar ir libre a la madre. Y nos está hablando de cómo nosotros debemos cuidar de esa avecita. Y tú me decías un comentario, ¿por qué se deja, por qué no podemos tomar a los pichones y a la madre? Porque leí un comentario y decía que si nosotros tomamos a la madre juntamente con sus pollitos, con sus crías o con sus huevos, es como que si nosotros estuviéramos haciendo una exterminación masiva de la especie de esos animales. Y eso va en contra del Eterno. Porque si te das cuenta, lo que estamos leyendo dice que para que te vaya bien y prolongues tus días sobre la tierra. Entonces, no podemos tomar a la mamá animal, a la mamá ave, juntamente con sus crías. ¿Por qué? Porque eso es abominable delante del Eterno. Según los sabios estudiosos de la Torá, una de las razones es precisamente, como dijo mi esposo, para prevenir la extinción de la especie. Pero también tenemos otra opinión que dice que no podemos tomar a la mamá juntamente con la cría porque estaríamos causando crueldad sobre el animal. Es cierto. Imagínate el estrés en que entra una mamá al ver que te estás acercando a su nido. Fíjate lo que dice la lectura. Ahuyentarás a la madre. Lo que quiere decir es de que tienes que hacer ruido o espantar a la madre que se vaya lejos. Quítese. Que se vaya lejos de su nido. ¿Para qué? Para evitarle angustia a la madre. ¿Usted ha visto alguna vez un pajarito que anda volando de allá para acá cerca de su nido? Cuando alguien anda caminando o buscando algo cerca del nido de esa ave, es una desesperación que ese animalito tiene. Entonces, cuando alguien va a tomar los pajaritos, las crías, los pollitos, los huevos de esa madre llega al grado de atacarte, quiere destruirte. ¿Por qué? Porque para ella tú eres un enemigo que va a destruir su vida, que va a destruir su familia. Y eso le causa mucho dolor, mucho estrés, mucha aflicción a la madre. Por eso es que el Eterno está mandando y diciendo, ahuyenta a la madre. Nosotros tenemos un gatito pequeñito, porque nuestra gata dio a luz dos gatitos. Un gatito se murió, casi recién nacido, pero uno sobrevivió. Y cuando a veces yo le decía a mi esposa o le decía a mi hija, ¿sabes qué? Ese animalito necesita bañarse. Ese animalito necesita que lo bañen, que lo limpien. Ellos lo agarraban, lo tomaban en sus brazos, en sus manos y le daban el aseo, lo bañaban con agua. Mientras ese gatito estaba en las manos de ellas, la mamá estaba inquieta, desesperada porque escuchaba los gritos de su bebé. Sí. Y la mamá estaba para allá y para acá con una angustia porque ellos piensan que estás atacando y estás destruyendo a su familia. Sí. Es lo mismo con las aves. Y yo creo que con cualquier otro animal madre, ya sea leones o caballos, asnos, lo que sea, cualquier clase de animal madre, prefiere dar su vida antes de que alguien le haga daño a su cría. Pero ¿por qué esta mitzvah habla específicamente de un ave?
Porque si fuera para, como dice, no es Maimónides, es Najímedes. Si fuera como dice él, para preservar la especie, entonces pudiera haber mencionado varios animales, cualquier otro animal. Sí. Pero hace mucho énfasis en un ave. No menciona alguna otra especie, sino dice ave. Entonces, si vamos a ver esta mitzvah, si la miramos más profundo, si vamos un poquito más y vemos qué hay detrás, porque vamos a encontrar el por qué está hablando específicamente de las aves. Si los sabios dicen, no infrinjas crueldad en la madre, al mirar cómo tomas sus crías. Entonces hay algo escondido, porque va más allá de solo infligir dolor en la mamá al ver que sus crías son tomadas del nido. Va más allá de preservar la especie. Entonces vamos a encontrar la clave al final del versículo, donde dice que habrá una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Prodigarte beneficio, dice, y prolongar tus días. Para que te vaya bien Para que te y vaya tus bien. días se Sí. prolonguen. Sí. ¿Dónde encontramos Es una promesa. esa promesa? Hay otras dos partes donde nosotros encontramos esa promesa. Efesios 6.2. Efesios 6.2, pero antes de que lo veamos en Efesios 6.2, lo encontramos en Shemot 20.12, en Éxodo 20.12, encontramos cuál es esa mitzvah, cuál es esa recompensa que está en la mitzvah. Éxodo 20.12 dice 20:12. así: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Elohim. Ahora sí, Efesios 6.2. 6.2 dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Encontramos un común denominador en estos pasajes. ¿Cuál es el común denominador? Entre la mitzvah de alejar a la madre para que tengamos prolongación de vida y nos vaya bien, y el honrar a nuestros padres. El común denominador es la honra. Escríbalo ahí. El común denominador entre estos versículos es honrar a la madre. ¿Por qué a la madre? Déjeme preguntar, ¿qué tan fácil sería que usted atrapara un ave? Si usted pudiera ponerle pausa al video y pudiera salir un momentito, no se vaya, no le ponga pausa ni se salga, y pudiera salir a la parte de atrás de su casa o al frente de su casa y atrapar un ave, ¿qué tan fácil sería? Mande a alguien desde ahí de los niños y pídale que salga y regrese con un ave. Le toma una foto al ave en su mano y la pone en el chat de Easy o escribe en el chat de YouTube: lo logré, aquí está el ave. ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tan fácil? Déjame decirte que no es fácil hacer eso. No. No. ¿Por qué? Porque las aves vuelan y se Exacto. escapan. Aquí está el punto de la Torah, porque las aves vuelan. Adonai en su sabiduría le dio a cada animal una habilidad para protegerse de los depredadores. A las aves les entregó la habilidad de volar. Las aves, cuando se miran atacadas, cuando se miran en peligro, ¿qué hacen? ¿Se quedan ahí? No, Vuelan, escapan. se escapan, huyen por su vida, vuelan, extienden las alas y vuelan porque están en peligro. Entonces, la habilidad que el Eterno les entregó a las aves
es precisamente el volar para poder escapar de sus predadores. Pero, aquí está el pero, cuando el versículo 6 dice, cuando vayas por el camino y te encuentres un nido con los pichones y la madre echada sobre ellos, no tomes a la madre con los polluelos, sino ahuyéntala. Como estábamos diciendo hace un momento, cuando nos acercamos a un nido, la mamá va a ponerse a revolotear sobre ese nido con el propósito de protegerlo, de proteger a sus hijos, de cuidar lo que es de ellos. Y es lo que una madre hace. Una madre cuida y protege a sus hijos sobre cualquier cosa. Al nosotros tomar ventaja de esa habilidad, o sea, sabemos que la madre no se va a ir, sabemos que ella está ahí porque va a cuidar y va a proteger a su nido, va a proteger a sus polluelos, y usted y yo pudiéramos tal vez pensar, es mi oportunidad de atrapar a la madre, porque está aquí, no se va a mover, y también de llevarme a los polluelos, 2 por el precio de 1. Estamos abusando de la habilidad que Adonai le entregó al ave para escapar, y la estamos capturando y la estamos tomando para nosotros. Estamos aprovechándonos de ese instinto maternal que fue más grande que su deseo de escapar por ella misma. La Torah dice, si haces esto, si ahuyentas a la madre, tienes la recompensa de que te vaya bien y se prolonguen tus días. La Torah dice que si honramos a nuestros padres y a nuestras madres, tenemos la bendición, la recompensa de que nuestros días se alarguen sobre la tierra, de que nos vaya bien. Entonces, ¿cómo un hijo abusa del amor de su madre? Dijimos que las madres dan todo por los hijos. Un hijo puede venir y desobedecer 1, 2 y 3 veces. Los hijos nos miden hasta cierto punto. Los hijos nos ponen en una balanza y saben qué tanto pueden con nosotros. Saben quién da permiso y quién no da permiso. Los hijos saben cómo llegarnos a nuestro corazón. Nuestros hijos saben en qué momento una lágrima les va a solucionar el problema, en qué momento una pataleta les va a funcionar, en qué momento no les va a funcionar. Nuestros hijos tienen una medida, lamentablemente. Sí, los hijos tienen una medida para los padres. No todos, pero hay muchos hijos que tienen una medida para los padres. Y abusan de ese amor, de esa habilidad, de ese corazón que Dios entregó a la mamá para protegerlos y cuidarlos. Y abusan de ese amor y de esa protección. Y al hacerlo, están deshonrando a su madre. Así como al tomar a la madre, al ave madre, estamos abusando de su habilidad y estamos deshonrando su maternidad. Así, los hijos, como hijos, podemos abusar del amor de nuestras madres y al hacerlo estamos deshonrando su maternidad. Sí, esa es la conexión. Nuestra hija nos preguntaba el día miércoles. El miércoles nos preguntó, ¿qué relación hay entre cuidar a los animales y la promesa de que te vaya bien? La relación es no deshonres la maternidad, no abuses de la habilidad que Adonai colocó en las madres para proteger a sus hijos, para guardar su nido. No abuses. Si lo haces así, la Torah promete que te va a ir bien y que tus días se van a prolongar. Miremos una cosa bien importante. Aún en los animales, el Eterno tiene cuidado de su creación. Miremos en Mateo capítulo 6, versículo 26. Mismo Yeshua puso de ejemplo a las aves.
Y le dice aquí, del versículo 25, dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Nadie. El Eterno, nuestro Adonai, aún de su creación, de los animales y de los árboles, de toda su creación, cuida, porque Él es bueno. Y nos enseña y nos da esta misma de cuidar a la mamá que tiene sus pollitos. No debemos, en otra parte dice, no degolles a la mamá junto con los pollitos, no la mates junto con los pollitos, porque eso está mal delante del Eterno. Él está dando este mandamiento con promesa. Si nosotros obedecemos, entonces nos va a ir bien, vamos a tener una larga vida, pero también nos va a ir bien. Lo que quiere decir es de que Dios va a extender tus días de vida sobre la tierra. Dice que Jehová tu Dios, que Yahweh tu Dios nos da, pero también te va a dar lo que necesitas para vivir bien esa larga vida que Él te va a dar. Entonces repitamos, porque esto me gustó muchísimo. Al atrapar a la madre junto con sus polluelos, es usar sus habilidades, sus instintos maternales contra ella. Es como colocarle una trampa, y la única carnada que colocamos en la trampa fue su instinto maternal. Sí, así es. Es lo que hacen muchos hijos hoy. Porque el ave mamá, mientras tiene polluelos, ella prefiere morirse a que sus hijos, a ver que sus hijos sean robados. Así que... Y cuando lo hacemos, a eso se le llama deshonrar la maternidad. No lo hagamos, no lo hagamos. Dejémosla libre, capturemos lo que Adonai nos entregó para nosotros, porque no tenemos derecho. No tenemos derecho de deshonrar la maternidad. Ni de un ave, ni de una madre, ni de un humano. Así es como nosotros llegamos a entender más profundamente lo que significa honrar a padre y madre, porque es exactamente la idea que nos está dando esta mitzvah con la mamá pájaro. Es que una madre dará, como dijo mi esposo, dará su propia vida y hará lo que sea por sus hijos. Muchas mamás se sacrifican por sus hijos. Muchas mamás se sacrifican y los hijos deshonran ese sacrificio. Amén. Así que, hermanos, vamos a terminar aquí, a parar, con estos dos mandamientos que hemos visto. Y yo les voy a invitar a que no se queden solamente ahí que hemos visto estos dos mandamientos y lo que hemos extraído de ahí. Busquemos, no paremos. Amén. Durante los días de la semana, busquemos e indaguemos, aún cuando no tengamos mucho tiempo, el tiempo que tenemos disponible, aprovechémoslo en escudriñar la palabra del Eterno, porque ahí es donde encontramos salvación y vida eterna que está en Yeshua HaMashiach. Así que damos muchas gracias al Eterno por permitirnos estar aquí, y no se desconecte, porque vamos a tener todavía la bendición del vino, la bendición del pan, orar por los hijos. Así que, hermanos, bendiciones. Continuamos con el cierre de Haftarah. Shalom, shalom. Israel, Adonai.